Jorge Masvidal nació en Miami, Florida, el 12 de noviembre de 1984, de un padre cubano y una madre peruana. De acuerdo con Masvidal, su padre desertó de Cuba cuando tenía 14 años, usando una llanta de tráiler que convirtió en una lancha para llegar a las Islas Vírgenes y después lograr llegar a Miami y empezar una nueva vida. My life is like a walk in the park compared to his. This gentleman really had a for real hard life. He came from Cuba at the age of 14. He stole a tire from a tractor, turned it into a raft. El gobierno estadounidense envió al padre de Masvidal a la escuela, pero solo asistió un par de días, porque era el único estudiante que hablaba español en un barrio muy difícil. Estaba en constantes peleas y no lograba aprender, así que dejó la escuela y se dedicó a cualquier cosa que lo ayudara a sobrevivir. Esto provocó que pasara 18 años en prisión por tráfico de drogas y 5 años más por homicidio involuntario. Jorge creció yendo a visitar a su padre a la cárcel regularmente y comentó en una entrevista que esto lo ayudó a intentar mantenerse fuera de problemas a pesar de crecer en un barrio muy peligroso. Mientras su padre estaba en la cárcel, su madre lo mantuvo, tomando 3 trabajos para poder sostenerse. She had a full-time job at this dollar rent-a-car place. And she had a part-time job. Then at night, I remember she used to pack up like necklaces. Okay. And I would wake up like at 2 in the morning as a kid and see her working. I'd be like, man, she just left to work, came back from work, and is still working right now to make ends meet. Masvidal sale a la jaula con la canción de Tony Montana de la película Scarface o Cara Cortada en español. El personaje Tony Montana de Al Pacino es un gángster cubano que vive en Miami, con un historial de tráfico de drogas y que pasó de vivir en la pobreza a vivir el sueño americano de riqueza a través de la violencia. Es fácil ver por qué Masvidal se siente identificado con el personaje y muestra partes de su personalidad que comentaremos más tarde. Masvidal empezó a tener peleas callejeras a temprana edad y a los 18 años enfrentó al mejor alumno de Kimbo Slice, un peleador conocido como Ray, que pesaba 12 kilos más que Masvidal y tenía años de experiencia en peleas callejeras. La primera pelea terminó en un sorpresivo knockout a favor de Masvidal. La revancha se llevó a cabo la siguiente semana y fue una de las mejores peleas callejeras que han habido en internet. Masvidal ganó nuevamente y con solo 18 años ya se había forjado una reputación de un talentoso peleador de las calles de Miami. Jorge Masvidal inició su carrera profesional en 2003 a los 19 años y durante los siguientes 10 años competiría en varias organizaciones de MMA como Bodog Fight, Bellator y Strikeforce. En 2013, la UFC lo contrató y empezaría su difícil y lento camino rumbo al éxito. Masvidal pasó los siguientes 4 años peleando en las divisiones de peso ligero y peso welter, enfrentando a varios peleadores dentro del top 10 de ambas divisiones, pero pasando desapercibido para la mayoría de los aficionados al deporte debido a su personalidad reservada, ya que no había enfrentado a rivales tan famosos hasta el momento. Al terminar el 2016, tenía un récord de 7 victorias y 4 derrotas en la compañía, pero todas esas derrotas habían sido por decisión y 3 de ellas por decisiones divididas controversiales. En enero del 2017, se encontró con la oportunidad que estaba esperando: enfrentar a un peleador de renombre como Donald Cowboy Cerrone. Cerrone venía de 4 victorias seguidas y estaba cerca de pelear por el título, así que cuando Masvidal lo acabó espectacularmente en el segundo round, el mundo de las artes marciales mixtas lo empezó a conocer. La UFC entonces programó una pelea entre Jorge y el brasileño cinturón negro en Jiu-Jitsu, Demian Maia. Fue anunciado que era oficialmente una pelea por ser el contendiente número 1. El ganador pelearía contra el campeón de la división, Tyron Woodley, y el perdedor tendría que volver a construir una racha ganadora para convertirse en contendiente. Masvidal estaba a las puertas del éxito después de 14 años de luchar por llegar a la cima. Después de una pareja pelea en la que Masvidal conectó más golpes, pero Maia controló más tiempo la posición, apareció el viejo enemigo de Jorge. Una decisión dividida le quitó la victoria y la oportunidad de pelear por el título. Masvidal volvería a finales de 2017, en una pelea extremadamente complicada contra el especialista en kickboxing Stephen Thompson, que solo había perdido una de sus últimas 9 peleas. Jorge fue derrotado por decisión unánime y fue nuevamente relegado a la mitad de la tabla del ranking de la división, donde había estado por 5 largos años. Parecía que Masvidal estaba destinado a ser un peleador más, de los muchos que alcanzan el top 10 de la UFC y pasan toda su carrera intentando pelear por el cinturón y la fama sin jamás lograrlo.
Después de estas 2 derrotas consecutivas, Masvidal se tomó un descanso por primera vez en su carrera y pasó todo el 2018 sin pelear. En ese tiempo, participó en el popular reality show latinoamericano Exatlón. El show requería que los participantes estuvieran separados de la sociedad durante 13 semanas. Los competidores estaban desconectados de la sociedad y viviendo apartados en República Dominicana. En el futuro, Masvidal declararía que este fue el momento crucial en su vida en el que pudo estar solo y reevaluar su vida. Phone, no radio, no TV. I've said it numerous times, but being out from away from everybody just by myself, I got to find me. I got to just listen to my voice, not a million different opinions or some stupid song on the radio or anything. I just got to hear my own voice and what I want done in my life before I close the chapter on fighting. Masvidal volvió renovado en 2019 y fue programado para pelear contra la joven promesa de Inglaterra, Darren Till. El Reino Unido siempre ha sido un mercado de extremo interés para la UFC, pero no han tenido tantos peleadores de renombre en la historia de la compañía. Michael Bisping, el inglés ex campeón de peso medio, es el exponente más importante de Reino Unido, y tras su retiro en 2018, Darren Till era considerado el sucesor de su legado y el inglés que llevaría a la UFC a conseguir miles de ventas de pago por evento a lo largo de los años. Till tenía 26 años, era carismático y solo tenía una derrota en su carrera. La pelea se llevaría a cabo en Liverpool, la ciudad natal de Till. Era muy claro que la pelea era considerada una oportunidad de convertir a Darren Till en una estrella aún mayor en su país natal, y una ceremonia de clausura para la carrera de Masvidal, que de perder tendría 3 derrotas consecutivas a los 34 años. Parecía que el nombre del veterano Masvidal sería usado para embellecer la carrera de Till, pero esa noche de marzo del 2019 en Liverpool, la resurrección de Masvidal comenzó. Durante el primer round, Till conectó uno de sus clásicos rectos de izquierda que derribó a Jorge. Till se abalanzó sobre él y parecía cerca de lograr terminar la pelea, pero Masvidal se recuperó y en el segundo round cambió por un segundo a guardia zurda y avanzó sobre Till, conectando un gancho de izquierda al mentón que lo noqueó de forma instantánea y silenció al estadio. Masvidal había logrado la sorpresa y con eso había salvado su carrera, pero su noche apenas comenzaba. Durante su entrevista en los vestidores, Leon Edwards, otro peleador británico de la categoría de peso welter, comenzó a retarlo gritándole mientras Jorge hablaba con los reporteros de ESPN. Edwards había estado molestando y amenazando a Masvidal en redes sociales previamente, así que Jorge detuvo su entrevista y caminó con sus manos en la espalda hacia Leon, diciéndole que le dijera las cosas en la cara. Una vez que estuvieron a corta distancia, Masvidal soltó una combinación de 4 golpes que Edwards logró bloquear con el rostro. La seguridad los separó, pero el incidente quedó grabado para las cámaras de ESPN. Más tarde esa noche, Masvidal tendría una entrevista en la que habló del incidente de esta forma. So when I got my hands behind my back to signal, I'm not coming here for problems. But he put his hands up like this, it's on video, and he walks towards me. Well, where I'm from, if you do that, you're gonna punch me in the face, and that's not gonna happen, you know. So I had to give him the 3-piece with the soda, and then just glide out of there, you know. Su forma de decir que le tiró una combinación de golpes a Leon Edwards fue comparar su combinación de golpes con la famosa combinación de Kentucky Fried Chicken de 3 piezas de pollo y una soda. Leon Edwards no era muy querido por los fanáticos de MMA, debido a su actitud y a que llevaba relativamente pocas victorias como para estar exigiendo una pelea contra Masvidal. Así que esta entrevista causó mucha gracia, y Masvidal ganó gran popularidad esa noche. Su victoria sobre Darren Till, así como su altercado con Edwards, fueron comentados en todas las plataformas del deporte. Se bromeaba con que Masvidal había acabado a todos los peleadores de Inglaterra en una noche. Desde ese momento, quedó claro que Masvidal no formaba parte del gran grupo de peleadores que aceptan insultos en redes sociales y lo toman como parte de la promoción de la pelea. Su trasfondo de peleador callejero lo hacen tomarse cualquier ofensa muy en serio, y creció acostumbrado a defenderse de cualquier falta de respeto. Su siguiente pelea contra Ben Askren sería un choque de mentalidades completamente distintas. Esto la convirtió en una de las peleas más esperadas del año. Ben Askren era un luchador que asistió a las Olimpiadas de Beijing 2008 a representar a Estados Unidos. Campeón en varias organizaciones de MMA, que recientemente había llegado a la UFC con la misión de añadir ese cinturón a su colección. Askren solo tenía una victoria en la UFC,
pero su récord invicto y su personalidad carismática con la que se burlaba creativamente de todos sus oponentes lo habían puesto cerca de una pelea por el título a meses de llegar a la compañía. Ben Askren y Jorge Masvidal no podían ser más diferentes. Un peleador estadounidense de clase alta que había sido campeón universitario de lucha, asistido a las Olimpiadas y que había construido su carrera a base de promocionar sus peleas burlándose de sus oponentes, contra un peleador de origen latino que no tomaba a la ligera ningún insulto en su contra, que se había criado en la pobreza viendo a su madre trabajar 3 turnos, yendo de visita a la cárcel y peleando en la calle por diversión. Durante la promoción de la pelea, Askren siguió su costumbre de promocionar la pelea a base de burlarse de su rival de varias formas distintas. He's so dumb. He's an idiot. He's not smart enough to put really good thoughts together, but I don't think his thought makes much sense whatsoever. How do you beat him? Any way I want. How do you think? I dominate him whole time. Esto hizo que Masvidal desarrollara una antipatía extrema por Askren. La pelea generó tanto interés que en una encuesta previa de la UFC se encontró que a pesar de haber 2 peleas de título esa noche, Askren contra Masvidal era la pelea que el público más esperaba. La noche del 6 de julio de 2019, Jorge Masvidal vivió los 5 segundos más importantes de su vida. Cinco segundos le tomó correr a través del octágono, saltar y tirar una rodilla voladora anticipando el intento de derribo de Askren, conectar con su rodilla a la sien de Askren, tirar 2 golpes extra a su inconsciente rival y ganar con el knockout más rápido de la historia de la UFC. Fue el momento más dulce de la carrera de Masvidal. Se desquitó de todas las burlas previas de Askren imitando su caída. Cuando fue cuestionado por su actitud al ganar la pelea, contestó lo siguiente: Everything is cool before a fight. You're allowed to do and say whatever you want, like other fighters are not doing, talking about people's religions, wife, even kids. That's cool. But after a fight, I'm not allowed to showboat and rub it in your face so you and guys like you could see it and be like, maybe I don't talk so much shit because... Recibió algunas críticas por tirar 2 golpes extra cuando era claro que su oponente ya estaba vencido, pero Masvidal no estaba de acuerdo con eso. I saw some criticism. People say the punches weren't really necessary. Maybe They were super necessary, because he was already knocked out at that point. but the referee hadn't pulled me off. And my job is to hit somebody till the referee pulls me off. So to those people I would say, maybe don't watch MMA, go back to soccer. Esa noche, la carrera de Masvidal cambió para siempre. Pasó de ser un buen peleador más a ser el tipo con el knockout más rápido de la historia. La pelea fue compartida en redes sociales y en semanas estaba en programas de televisión y radio hablando de su victoria. Lanzó una línea de ropa, dio pláticas en escuelas, ganó miles de seguidores e inició un canal de YouTube que en meses llegó a 500,000 de suscriptores. El éxito y reconocimiento que no logró en 15 años de carrera, lo consiguió en 5 segundos. En agosto del 2019, Nate Diaz, una de las estrellas más populares de la compañía, volvería al octágono después de 3 años sin pelear, para enfrentar al ex campeón mundial Anthony Pettis. Diaz era un peleador similar a Masvidal. Creció en un peligroso barrio de California, y el peligro de su ciudad y la influencia de su hermano Nick Diaz lo llevaron a aprender a pelear y a unirse a la UFC. Diaz dominó a Pettis sin problemas después de 3 años sin pelear, y en su entrevista dijo que quería pelear con Masvidal por ser uno de los únicos peleadores reales que quedan en la compañía. La pelea fue promocionada como una pelea entre el este y el oeste, un peleador de los barrios bajos de California contra uno de los barrios de Miami. Ambos peleadores eran tan populares y la pelea llamaba tanto la atención que por primera vez en la historia de la UFC, la compañía diseñó un cinturón especial para un combate que no era por el título. Las siglas del cinturón literalmente significaban el hijo de más malo. Se decía que esta pelea era por determinar quién era el peleador más real y salvaje de la compañía. Era una especie de reclamo contra la moda de los peleadores actuales de hablar de más antes de los combates, de pelear únicamente por dinero y de buscar popularidad antes que logros deportivos. Un combate entre peleadores reales, que no estaban en la UFC por popularidad o dinero, sino para ser los mejores del mundo. El magno evento fue programado para noviembre de 2019 en Madison Square Garden de Nueva York, la arena más importante de Estados Unidos.
Era un evento gigante en el que Dwayne "The Rock" Johnson entregaría el primer cinturón no oficial de la compañía. Masvidal salió a la jaula acompañado del ex campeón Roberto "Manos de Piedra" Durán y la pelea comenzó. Masvidal conectaba más que Díaz y la pelea cumplía con la emoción prometida. Después de 3 rounds emocionantes en los que Masvidal mostró un mejor boxeo que Díaz, Jorge cortó a Nate arriba de la ceja derecha. El corte era una herida antigua que Díaz había sufrido de peleas pasadas, pero la profundidad de la herida hizo a una de las estrellas más grandes de Hollywood le colocó el cinturón a Jorge para consumar su tercera victoria consecutiva y un año perfecto. Masvidal se volvió uno de los 10 peleadores más populares de la compañía. Fue nombrado el peleador de MMA del año y su knockout sobre Ben Askren fue nombrado el mejor knockout del año. Al inicio del 2019, Jorge Masvidal tenía 34 años, 2 derrotas consecutivas. Nunca había tenido una oportunidad de pelear por el cinturón. Llevaba más de un año sin pelear y ganaba menos que la mayoría de los peleadores reconocidos de la UFC. Después del 2019, Masvidal tiene 3 victorias seguidas por finalización. Es reconocido como uno de los mejores peleadores del mundo. Es premiado por estrellas de Hollywood y gana 6 veces más que al iniciar el año. Después de 16 años de esfuerzo, el niño cubano que creció peleando en la calle está a una pelea de ser campeón mundial. Todo esto después del 2019, el año en el que la carrera de Jorge Masvidal resucitó.